Mucho la gentileza de que nos acompañe y que se haya animado a estar con nosotros. José, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto conversar contigo, José. Gracias por atendernos un Igualmente. ratito. Sí. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene el presidente Castillo para su alocución? ¿Tiene límites para él o la de su abogado, digamos, no? Según el reglamento del Congreso, 60 minutos nada más. Sin embargo, siempre en estos casos, como ha ocurrido, digamos, con otros procedimientos, y también puede ocurrir perfectamente con este, a veces se hace una extensión, ¿no? No hay ningún problema al respecto. No creo que haya ningún problema porque recordemos que el procedimiento de vacancia es un procedimiento realmente sumario, es breve. ¿No? Es decir, no es como, por ejemplo, el procedimiento de antejuicio político que la denuncia constitucional pasa por el examen de una comisión especializada, un examen previo, ¿no? Que va a la comisión permanente. Es decir, hay varias instancias que revisan la denuncia y son varias instancias en las que el acusado o el denunciado puede defenderse. Correcto. En este caso es un proceso sumarísimo, porque no hay ningún órgano intermedio que evalúe el fondo del asunto. Es decir, tiene 3 etapas nada más, que es la presentación, la admisión Así es. y el debate y la votación. Es decir, no hay nada más, es muy rápido. José, tras la exposición del presidente Castillo o de su abogado, ¿quiénes son los que intervienen? ¿Los voceros de las bancadas? Claro, el Consejo Directivo que se va a reunir, entiendo, ahora en la mañana, va a definir seguramente la distribución de tiempos. Esa distribución de tiempos incluye, primero van a definir seguramente un tiempo total y después de manera proporcional lo van a dividir entre los grupos parlamentarios y también a veces se establecen reglas en ese momento, ¿no? Reglas, por ejemplo, que entre miembros del mismo grupo pueden, digamos, cederse tiempos para que unos hablen más, si es que considera el grupo que es más importante que una persona tal o cual se extienda más en su exposición, ¿no? También seguramente se va a definir cómo va a ser el orden de las participaciones. Generalmente alguien en representación, pueden ser varias personas también, en representación de los firmantes, hacen una exposición sobre el contenido de la moción mediante la cual se solicita la vacancia del presidente de la República. Luego se procede a darle la palabra al presidente si está presente y si no a su abogado, ¿no? Si el presidente no está presente, o a ambos también, porque podrían estar los dos. Es decir, el presidente podría hacer uso de la palabra, claro, y también su abogado. Hay varias fórmulas, digamos, posibles, y eso probablemente lo vamos a saber pues a las 11 o al mediodía, más o menos. De acuerdo. El reparto de los tiempos, que debe estar sujeto seguramente a la proporción de congresistas de cada una de las bancadas, ¿no es cierto? Siempre es proporcional. Sí. En ese sentido quería preguntarte si también los tiempos son rígidos en ese sentido o la presidencia del Congreso podría tener ciertas libertades para asignar algunos tiempos más. No hay manera de quitarle, digamos, el rigor a eso. Okay. Porque si no se generan problemas que hacen la sesión incontrolable. Okay. Es decir, la presidenta del Congreso justamente, entre otras cosas, tiene la función de cuidar que los tiempos acordados en el Consejo Directivo, a veces en la Junta de Portavoces, se cumplan estrictamente. Por supuesto, a veces hay sesión pues, de 30 segundos. Ustedes han visto que los congresistas dicen, por favor, 30 segundos, así 30 segundos. Así es, para terminar, te dicen, Eso suele, sí, digamos, sí hay estas cosas, pero si se excede quien preside la sesión en ese momento, porque no siempre está la presidenta, quien preside la sesión, entonces la cosa se le empieza a ir de las manos porque unos se quejan, otros piden que le dio, que a mí no me dio, y es un desastre. De acuerdo. Ahora, hago un breve paréntesis. En otros sistemas políticos solo hablan las cabezas de las bancadas, que además han asumido la responsabilidad de defender en el Pleno, ¿no es cierto?, la posición de su representación. ¿Eso en el Perú no podría ocurrir para no tener que hablar tanto y no repetir lo mismo entre todos? Bueno, que no ocurra, sí podría ocurrir, y es deseable que ocurra. Que no ocurra expresa un poco el problema de fondo que tenemos en la política peruana, ¿no? Porque en realidad
hay digamos, una especie de máxima, que no, por supuesto, no es matemática, pero es una máxima en cuanto a tendencias. Los mejores parlamentos del mundo, todos son criticados, pero hay unos que son mejores que otros, y unos realmente que se acercan a estándares muy deseables. Los mejores parlamentos del mundo son aquellos que tienen grupos parlamentarios sólidos y que actúan con coherencia programática. Así es. ¿No? Y los mejores los países cuyo parlamento tienen los mejores grupos parlamentarios son los que tienen buenos partidos. Sí, pues. Entonces, nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro. Para empezar, no tenemos buenos partidos. Nuestro sistema de partidos es verdaderamente un desastre. Entonces, eso provoca que el sistema de grupos parlamentarios no sea bueno. Entonces, no estamos frente a grupos que actúan de manera cohesionada. Vemos el transfugismo, una serie de cambios, o deslealtades, o lo que sea, falta de disciplina, etcétera. La disciplina no es, digamos, quitarle la libertad, sino si uno se inscribe en una organización política, tiene que saber que esa organización política tiene reglas, una línea, tiene programas, tiene ideas. Claro. Entonces, y eso es bueno para la democracia y para la población, porque si no la población lo que recibe es un mensaje informe, deforme, ¿no? Amebiásico del Congreso, es decir, el Congreso no llega a entender dónde está cada quien, ¿no? Y cómo va, no hay posibilidad de prever, no hay seguridad sobre cómo va a actuar el Congreso. José. Y eso es malo para la ciudadanía, para los empresarios, para diversos sectores de la población. Totalmente, es lo que hace impredecible lo que va a ocurrir en una votación como la de hoy. José, yo quería preguntarte si sientes que cuando hay televisión en vivo, y ahora la hay todo el tiempo, el político se exacerba, es como su mono, diríamos, da ganas de hablar. Totalmente. Los consejos que yo escuchaba o que me enteraba que le daban sus asesores en comunicación a los congresistas el tiempo que yo trabajé en el Congreso eran del tipo, fíjese, congresista, usted salga como a las 6 porque ahí hay más periodistas, salga al mediodía porque hay más periodistas. Claro. Y salía no sé, haciéndose los locos mirando arriba, no sabía que habían periodistas, ¿no? Entonces, cuanto más periodistas hay en vivo, la cosa, digamos, suele ser más fuerte, ¿no? Claro. En otro momento, bueno, y así es, pero en otros parlamentos, por ejemplo, como esto no ocurre, simplemente hacen su trabajo, ¿no? Claro. Uno es los Estados Unidos. En el Parlamento norteamericano usted no ve en la sala, por ejemplo en la Cámara de Representantes, no hay una cámara. Bueno, había una, ahora quizás haya dos, no creo que haya más. Es la tranquilidad total, o algunos parlamentos europeos, por ejemplo el Parlamento español era casi un poco menos que el de nosotros en cuanto a presencia de los medios en el hemiciclo. Después lo restringieron a una especie de púlpito y por turnos iban entrando, o sea, un día había una digamos, una secuencia que era acordada, no sé, una programación. Y en esa programación solamente había un medio que entraba al púlpito. Otro medio estaba en la puerta de entrada al hemiciclo, por lo menos del Congreso de los Diputados, que así se llama la Cámara Baja Española, para entrevistas. O sea, si le tocaba a tal medio hoy, mañana le tocaba al otro. Entiendo. Era claro, era más ordenado, pero no había esa presencia en vivo tan agobiante. Claro. Así es. Correcto. Así es. Cuéntame otra cosa, José, las firmas de una adhesión a un debate o a una moción de vacancia no necesariamente tienen correlación con el número de votos que se obtienen, ¿no es cierto? Es decir, tú puedes tener 76 firmas para que se apruebe una vacancia, pero de pronto la vacancia se queda con 40 a favor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahora, ¿no? Digamos, 90 congresistas podrían querer que el presidente vaya y explique todo en el Congreso, claro. ¿No? Ya, pero no votan los 87 necesarios para la vacancia, o votan 60 a favor de la vacancia, no sabemos, ¿no? Entonces, no tiene por qué. Digamos, las firmas no son requisitos procedimentales previos al debate final, donde ya se requiere para tomar una decisión en sentido positivo, en este caso para quien ejerce la presidencia en sentido negativo, se requieren pues 87 votos como mínimo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así es. Y ya para cerrar en 30 segundos, José, porque me tengo que ir con la congresista Portalatino que ya nos está esperando, quería preguntarte si rompiendo las lógicas de la presunción de inocencia, ¿no tienes la sensación que una moción de vacancia lo que el presidente va es justamente a defenderla? Claro, por supuesto. Ya, eso es. O sea, lo que pasa es que este es, como su nombre lo dice, este es un juicio político. Es un juicio político.
no es un proceso penal. No es, así es. Y no tiene características. En el mundo el impeachment, que es la institución original que se inicia en el siglo III en Inglaterra, el impeachment tiene dos vertientes, una que es más política y otra que se parece a un proceso penal. En Inglaterra es cercana, digamos, al molde de un proceso penal. Y nosotros tenemos en el caso de la votación constitucional. Y en Estados Unidos es más política. Ok, o sea, clarísimo. Sí, así es. Clarísimo. Sí. José Eliche, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Listo. Ahí estaba. Interesante también conocer lo que es la parte procedimental de un proceso como este y también pensar un poquito cómo se podrían mejorar los procesos en el Congreso, ¿no es cierto? Y cómo la televisión, sin duda,